Paola Palacios de Transparencia Mexicana. Participó también en este número Fabiola Garibaldi del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, pero ella también participa en Ciudadanos por Municipios Transparentes. Esther Soto González, que ella es integrante del Observatorio Jalisco Cómo Vamos. También participó Maya Viesca Lavaton, que ella es académica del Centro de Promoción Cultural del ITESO. David Velasco Yáñez, sacerdote jesuita, académico del ITESO. Y Belán García Estrada, ella es licenciada en Ciencias de la Educación y participó como becaria en el Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social. Pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida, y pues iniciamos. Quien va a coordinar esta sesión es el doctor Jorge Eufrasio. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Un gusto recibirlos en este evento para nosotros, muy preciado por pues el esfuerzo que ha significado para todos y cada uno de nosotros el trabajo sobre este número de clavijero. Al respecto, pues me uno, por supuesto, a los agradecimientos a todos los autores y autoras que estuvieron presentes en el documento. Fue muy heterogéneo y a la vez complementario, muy rico el resultado. Asimismo, agradecer a la Oficina de Publicaciones por todo su apoyo, al equipo editorial, por supuesto, al comité científico, que tuvo que ver, por supuesto, con esta publicación. Y, bueno, les recuerdo en el chat, pueden ir dejando preguntas a las presentaciones de nuestros ponentes, de nuestras presentadoras y presentador. Y recordarles que pueden ver el número completo en clavijero.iteso.mx, que también está el link dentro del chat. Bueno, vamos a tener a tres presentadoras, dos presentadoras y un presentador de lujo, ¿no? Y bueno, tenemos un problema con uno de ellos, con Alberto Olvera. Estamos resolviéndolo en la parte técnica. Pero bueno, para ir empezando con nuestro evento y darle su lugar a cada uno de las presentadoras y presentador, me gustaría darle el inicio de la palabra a la doctora Lourdes Morales. Daré una breve presentación de ella. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona París III. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad de París I y la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue directora también de Alianza Cívica de México Observa y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Es profesora asociada del Centro de Investigación y Ciencia Económica, donde actualmente dirige la rendición de cuentas, y es también la directora de vinculación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Muy bienvenida, doctora Lourdes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Pepe, por esta invitación. La verdad es que qué lujo poder estar con estos invitados discutiendo de los temas que nos preocupan y nos ocupan. Pues primero quiero, aunque sea de manera tardía, pues dar el pésame por la muerte del padre Saúl Cuautle, un pésame un poco tardío, pero no habíamos tenido la oportunidad de vernos, que sé que pues afectó mucho a la comunidad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y a la demás red de universidades jesuitas. Algo sorpresivo y pues muy triste por ser una persona tan joven y entusiasta. Segundo, felicitarlos por este esfuerzo. Creo que no puede ser más pertinente la aproximación pues yo diría al divorcio que hay ahorita entre la agenda gubernamental y la agenda ciudadana en cuanto al combate a la corrupción. Estamos en un momento pues muy complejo, muy complicado, y creo que vale la pena hacer este recuento. Además, con el reto de ser breve, ¿no? Porque los espacios tienen los distintos enfoques, pero hay que ser conciso, preciso y macizo en cada una de las presentaciones. Entonces, creo que eso está bastante bien logrado. Y bueno, pasando al contenido,
Si me permite, voy a hacer un rápido recuento de lo que se presenta y comentarios breves a cada una de las aportaciones. La primera aportación es, pues, citando el referente, es ya un referente obligado cada vez que se habla de mediciones de la corrupción, pues es el índice de percepción de la corrupción, en donde la autora Paola, a quien conozco bien, pues no cae en la trampa que trató de utilizar el gobierno federal cuando se presentaron las últimas mediciones, y en donde efectivamente México mejoró 6 lugares comparativamente a lo que se venía haciendo y midiendo en las últimas mediciones del índice. Ya que pues ahí se muestra la fotografía de que a pesar de que esto mide la percepción y la percepción no es exactamente la realidad, pues es un buen indicador, ¿no? Y México pues sigue estando en el último lugar entre los miembros de la OCDE y no ocupa un lugar privilegiado entre otros países con un desarrollo institucional pues similar o hasta no tan pues no tan enraizado como el mexicano, ¿no? Y luego hay una fotografía de estos indicadores. Creo que vale la pena, y quizá no hubo espacio para explorar las razones de por qué esta aparente mejora en la percepción de la corrupción y estos mejores 6 lugares que sí rompieron una tendencia que venía registrándose en estas mediciones, y sin duda pues tiene que ver con el discurso, con el cambio de gobierno y con algunas medidas de espectacularidad política, con casos emblemáticos que pues sí dieron esta sensación de mejora en el combate a la corrupción. Yo creo que esto va a cambiar en la siguiente medición, que ya veremos, a ver si la evidencia confirma o dice lo contrario. Creo que es muy atinado por parte de los coordinadores de esta publicación que no solo se quedan con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, sino que también contrastan con la encuesta nacional de cultura cívica, en donde ahí pues se constata que la mayoría de la población, más de la mitad, presiente que o percibe que o se ha mantenido igual de alta la corrupción o ha aumentado. Y también si esto se contrasta con el índice de calidad gubernamental, en donde se miden los sobornos o la corrupción de ventanilla, la corrupción de calle, pues vemos que lejos de disminuir, la corrupción pues ha aumentado, ¿no? A nivel general. Bien, la publicación habla también sobre esta colaboración. Se me hace fundamental y felicito a Pepe por esto, porque se nos olvida, ¿no? Las promesas cuando inició esta administración. ¿Cuáles eran los 10 puntos torales del combate a la corrupción cuando se hizo el Plan Nacional de Desarrollo? Pues era muy clara la ruta, y finalmente de estos 10 principios en donde estaba la vigilancia de los servidores públicos, que no hubiera adjudicaciones directas. Yo creo que ahorita ya se muerden la lengua cuando se habla de este compromiso, que se tipificara la corrupción como un delito grave, la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales, y ahorita que estamos en Pandora Papers, pues qué más pertinente que revisar que México es de los pocos países de América Latina que no han firmado la Declaración de Punta del Este, que se hizo desde 2018 precisamente para evitar el flujo ilícito de fondos financieros. También se prometió que se establecería la obligatoriedad de las declaraciones, que se eliminaría el fuero de altos funcionarios, que se monitorea en tiempo real el dinero de las adquisiciones, que se realizaría verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Esto con los respiradores, vaya que no se cumplió. Que se propondría la Ley Federal de Combate al Conflicto de Interés y que se pondría fin a la contratación de personal de confianza. Bueno, de estos 10 compromisos, solo 2, yo diría ya 3 con el tema del fuero, está a punto de, ya está casi a punto de completarse, ya se hizo el acuerdo en la Cámara. Solo 3 se han cumplido, y estos 3, si se fijan, son muy poco relevantes
para el combate a la corrupción como fenómeno y desde sus raíces. La tipificación de la corrupción como delito, lejos de ayudar, lo único que ha hecho es incrementar el enfoque punitivo del combate a la corrupción, junto con otra serie de medidas que refuerzan nada más la parte del castigo, nada más la parte de la utilización política del combate a la corrupción, y muy poco ha servido para trabajar en cuanto a la generación de capacidades y a la mejora de las instancias de investigación y la coordinación de las instituciones clave del combate a la corrupción. Por el contrario, estas medidas lo que han sido acompañadas del debilitamiento de los contrapesos, inclusive los contrapesos que surgen desde las organizaciones sociales y desde los espacios autónomos. Entonces, bueno, la colaboración sobre hacia dónde vamos que hace Rosy Cruz, en donde menciona los 3 avances que tienen que ver con los formatos de las declaraciones, la plataforma digital nacional y la política nacional anticorrupción, sí creo que, supongo que también por falta de espacio, se tiene que recordar que en el formato de las declaraciones, pues se dejó una carta demasiado libre a la Secretaría de la Función Pública que traía ya este enfoque punitivo y que, por ejemplo, en el caso de los centros públicos de investigación, permitió la homologación de los académicos al estatus de burócrata. Y esto lo que ha generado es una persecución y una falta de autonomía y violación a la libertad de cátedra que se vive dentro de los centros públicos de investigación. Y eso pues me parece como grave. Y lejos de ser solamente una herramienta que se utilice para reforzar el combate a la corrupción en medio de una estrategia más amplia, pues se ha vuelto muchas veces el centro y el eje de la acción, ¿no? Hay otra colaboración que hace Fabiola sobre la opacidad de los congresos, que es extraordinaria, y felicito a Sintra por este índice que hacen, en donde pues prácticamente todos reprobados, ¿no? 40.9, bonitos contrapesos. Resulta que no solamente se debilitan los contrapesos de las instituciones autónomas, sino que las instituciones que debieran de vigilar a los demás poderes públicos pues están totalmente opacos y no cumplen con las obligaciones de transparencia. Recordemos que México tiene una de las mejores leyes de transparencia y sin embargo estas no se traducen en dinámicas, en nueva cultura y en acciones concretas. Entonces, creo que este trabajo va a ser un trabajo de referencia obligada para no solamente detonar espacios de exigencia a los congresos, sino también para lograr un parámetro de mejora en los poderes legislativos. En el trabajo de la corrupción en Jalisco, según las encuestas, también se muestra un panorama en donde, sin embargo, me preocupa las conclusiones, dado que Esther nos habla de que para inhibir la corrupción hay que castigar y para terminar con la impunidad, pues hay que lograr la denuncia ciudadana. A ver, creo que ya ha habido demasiados intentos por denunciar, castigar, sin mejora de capacidades institucionales. Si solo nos quedamos en la denuncia, después de la denuncia tienen que pasar cosas. Y después de los casos y los escándalos, pues también tiene que haber investigaciones, ¿no? Entonces creo que el diagnóstico es bueno, las conclusiones me inquietan un poco. Finalmente hay otras 2 colaboraciones, Ciudadanías Perdidas, en donde pues sí le da el clavo a Andrés Barrios porque habla del problema de captura, que significa el problema de la corrupción, y lo vincula directamente con la necesidad de fomentar espacios de colaboración y de acción colectiva para atajar el fenómeno. No coincido con el supuesto según el cual solo la gente que tiene tiempo puede participar. Creo que hay muchas formas de participar y en los estados hemos visto cómo los detonantes de la participación son diversos, pero sin duda sí se requiere de una política de participación para que este fenómeno pues sea atajado desde las causas. Hay unas recomendaciones de lectura
sobre la ciencia. Me hubiera gustado que hubiera también una recomendación en donde hay un enfoque positivo hacia la ciencia y no solo cómo se distorsiona el uso de la evidencia que hay en la ciencia, más en esta época en donde la ciencia no es muy apreciada por muchos de los gobernantes. Y David pues habla del impacto de la corrupción en los derechos humanos, en donde pues coincido, es ahí donde más nos afecta, la pérdida de libertades y la falta de ejercicio de derechos fundamentales. Finalmente, Belén habla de los frentes anticorrupción en la región latinoamericana. Creo que se quedó corta con la cantidad de organizaciones y de sistemas que hay nada más en México, si tomamos en cuenta los comités de participación ciudadana y social de los sistemas nacionales y estatales anticorrupción, pues ya tenemos 33, ¿no? Súmele todas las organizaciones, todas las coaliciones que hay. Qué bueno que sí se detecte que cada vez hay más personas involucradas en el combate. Creo que hay que hacer una radiografía un poquito más amplia. Y pues ya para no quitarle el tiempo a mis colaboradores, nada más cerraría con una extensa felicitación al coordinador y a los autores de este documento y con una alerta sobre lo que estamos viviendo actualmente. Me parece que estamos en un momento en el cual la utilización de la corrupción como herramienta política se ha vuelto un problema pues de autoritarismo y de amenaza, tanto para la libertad de expresión como para la libertad de asociación. Ojalá y en el ITESO se hiciera otra reflexión sobre qué está pasando con la sociedad organizada y no organizada frente a la pérdida de derechos y frente a los embates que está teniendo actualmente la democracia. Lejos de ser la corrupción un tema que convoque a la construcción y a la recuperación del Estado, está siendo una herramienta que está minando las del Estado. Entonces, pues muchas felicidades y escucho a mis colegas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su análisis, muy bueno, tomando cada una de las partes. Le agradecemos muchísimo estos enfoques y esta retroalimentación también al trabajo que hicimos en este número de Clavijero. Bueno, tenemos enseguida a la doctora María Marván Laborde, que me da también mucho gusto recibir por acá, y doy una breve presentación también de ella. La doctora Marván es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también ha cumplido con otro tipo de tareas, otro tipo de trabajos, como ser la titular en su momento del IFAI, hoy el INAI, el Instituto de Transparencia en México, y también fue consejera del Consejo General del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues sin más preámbulo, doctora Marván, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco, por supuesto, a usted. Agradezco a José Bautista, ya le estoy cambiando el nombre, lo estoy rebautizando en honor a su apellido. Y, por supuesto, al ITESO y a la publicación Clavijero. La invitación, me da mucho gusto compartir la mesa con Lourdes, y no sé si con Lourdes Morales, con todos ustedes. Veo a Rosa María Cruz Lesbros, también me da mucho gusto saludarla, y no sé si finalmente se pudo conectar o no Alberto Olvera, pero también me encanta siempre compartir la mesa con él cuando hay posibilidad. A ver, yo quisiera hacer una reflexión un poco más general. Ya nos hizo Lourdes una presentación de todos los artículos, o de casi todos los artículos, yendo uno por uno, una presentación muy valiosa. Yo creo que es importante ver lo que hay atrás del propio índice de la revista y de las propias presentaciones. Creo que podemos hacer un balance general en donde si vemos, por ejemplo, el artículo de Paola Palacios, pues siempre hemos tenido alguna preocupación. Hace muchos años ya
que estamos midiendo de manera sistemática, constante, comparable entre ellas, lo que son la percepción de la corrupción. Y, sin embargo, esto poco ha incidido en el cambio de la percepción de la corrupción, no así de las políticas públicas. Yo creo que en los últimos 20 años, y podemos claramente apreciar una preocupación por la sociedad civil, inclusive me atrevería yo a decir por los legisladores, por los gobernantes, de tratar de acometer el problema de la corrupción. Otra cosa distinta es que hayan tenido éxito, tanto en la percepción como en cuestiones objetivas, pero de que existe la preocupación, por supuesto que existe. Y en este sentido, creo que es muy valioso el artículo de José Bautista, que pone en cuestionamiento el éxito de López Obrador en las políticas anticorrupción. Creo que ha tenido un éxito inmejorable en hablar de que su preocupación es el éxito, perdón, que su preocupación es en contra de la corrupción. Otra cosa es lo que ha hecho y lo que ha logrado, porque ni siquiera tenemos claridad en los medios institucionales que este gobierno ha transformado, ha implementado, se ha diferenciado de los anteriores para poder combatir la corrupción. Curiosa y paradójicamente, y volvemos al tema de la percepción, la gente sí cree en términos de encuestas generales, no en términos de análisis académicos, no en términos de análisis de política pública, que este gobierno tiene como preocupación central combatir la corrupción. Y además, veamos o no la mañanera, nos enteramos de ella y sabemos que barato, 2 o 3 veces por semana, el tema sale a colación. Y por lo tanto pensamos, igual que López Obrador, en un pensamiento mágico en el que creemos que decir es hacer. Y nos tragamos la píldora de que se ha logrado mucho en contra de la corrupción. Yo los invitaría, como nos invita, por supuesto, también José Bautista, a analizar hechos y no dichos. Y vayamos al extremo. ¿Cuántos corruptos de este gobierno, del gobierno anterior, hoy están siendo procesados judicialmente o ya fueron condenados? Paradójicamente, quienes están en la cárcel no han sido juzgados. No sabemos si son o no son culpables. Yo no defiendo a Rosario Robles, no tengo ningún elemento para hacerla, pero sí sé que está en la cárcel por una decisión política ilegal e inconstitucional y no porque haya sido condenada por lo que hizo o absuelta porque no hizo aquello de lo que se le acusa. Y creo que eso es muy importante. Es decir, hablar de la corrupción no es actuar, y menos actuar eficazmente en contra de la corrupción. El otro ejemplo relacionado con esto, pero en sentido contrario, pues sería Lozoya, a quien prácticamente se le dio un perdón a cambio de la información que nos iba a llevar a poder armar todo un caso de corrupción que sería ejemplar a nivel mundial y que llevaría a Odebrecht y muchas otras cosas, cuando en realidad pues eso no ha sucedido. No sabemos dónde está, no sabemos qué es lo que ha dicho, y lo que sí hemos visto fracasar a lo largo de un año completo es
que su supuesta colaboración de testigo colaborador pues no ha tenido los resultados que debería de tener, y la pregunta es, ¿qué tanto vamos a tener ese beneficio? Creo que hay una parte que requiere de una gran reflexión crítica por parte de la sociedad civil, por parte de la academia y por parte también de las agencias del Estado sobre cuál es el futuro, el presente y el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que reconocer, y aquí me atrevo a hablar en primera persona porque fui una gran entusiasta del Sistema Nacional Anticorrupción y junto con Lourdes Morales, junto con Eduardo Bojorquez, junto con muchos organismos de la sociedad civil, no nada más Transparencia Mexicana, el mismo Pardinas, en fin, Mauricio Merino, podemos hacer la historia de todos los que participamos entusiastamente. Creo que hay que reconocer que hay errores de diseño estructural que hay que repensar. Desde una posición crítica, en la cual en algunas cosas, por supuesto, comparto con Rosa María Cruz Lesbros, no solamente porque la veo ahorita asentir con la cabeza, sino porque cosas que hemos platicado y que nos plasma en su artículo y de las cuales hemos hablado de manera formal e informal. Creo que hay un error fundamental en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y fíjense la gravedad de lo que voy a decir. Parte del supuesto de que todos los titulares implicados en el Sistema Nacional Anticorrupción, en las instituciones que participan del Sistema Nacional Anticorrupción, como es la Secretaría de Función Pública, como es la Administración Pública Federal, como es el propio legislativo a través de la Comisión de Vigilancia, como, en fin, todos ellos, suponemos que una de sus grandes preocupaciones es combatir la corrupción. Y lo que la Fiscalía General de la República, por supuesto, y lo que nos hemos dado cuenta en casi 7 años de que se echó a andar el sistema, es que eso no es cierto. El CPC, el Consejo de Participación Ciudadana, debería de coordinar una serie de voluntades para poder realmente echar a andar este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿En qué acertamos? En saber que la corrupción no se puede combatir desde una sola institución. ¿En qué acertamos? Creo que también fue un acierto del Sistema Nacional Anticorrupción rechazar la idea de un SAR anticorrupción, donde las experiencias internacionales nos han dicho claramente que eso puede generar grandísimos abusos. ¿En qué no acertamos? Y me parece que era imposible de prever. En que a las instituciones, a muchas de las instituciones involucradas, no tienen el más mínimo interés ni el más mínimo incentivo en combatir la corrupción. Y por eso ha sido tan complicado para el Comité de Participación Ciudadana sentarlos a la mesa y hacer todos los análisis que pide el Sistema Nacional Anticorrupción. Descubrir, hacer investigación, ver cuáles son las falencias legislativas, ver dónde se puede retroalimentar el proceso, cuáles son las sanciones, cómo debemos perseguir a los corruptos, cómo evitar las conductas corruptas, y creo que eso es absolutamente innecesario. Lo que hemos visto en los 2 sexenios que abarca el Sistema Nacional Anticorrupción es un profundo desprecio
de los titulares de estas instituciones al Sistema Nacional Anticorrupción, me atrevería yo a decir, empezando por, si no es que impulsados por, los propios presidentes. Ni Peña Nieto ni López Obrador han tenido ningún interés real e institucional en combatir la corrupción. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y la orden que se da hacia abajo tiene que ver, la orden actitudinal, no la orden escrita, no la orden platicada, no decir todos los días en la mañanera que nos preocupa la corrupción y que vamos a trabajar por ella, ¿sí? Y creo que eso nos debe preocupar. Me lleva esto a un siguiente punto que debería de ser preocupación fundamental de toda la comunidad de práctica, de toda la sociedad civil y los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, no son estrictamente funcionarios públicos, pero permítanme la licencia, nuestros representantes, esos sí son, de ver cuál es el problema de divorcio entre las leyes y las prácticas. No hemos podido hacer ese vínculo de análisis de las políticas públicas, de la implementación de políticas públicas, con la transformación, perdón, del análisis de las políticas públicas, con lo que mandata la ley, con lo que se logra estructurar, para finalmente poder entender qué es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de la opacidad de los congresos, en donde todos los congresos salen reprobados en términos de las exigencias legales, yo les invito, y sé que lo que voy a decir es muy polémico, creo que es momento en que revisemos la Ley General de Transparencia. El haber incrementado de la manera en la que incrementamos, y esta es una crítica que yo he tenido desde el primer día, la cantidad de obligaciones de transparencia, sostengo y creo que se puede probar que hoy día ocultamos información en la información y que a pesar de que se exija mayores obligaciones de transparencia, hemos logrado menor transparencia en la información. Creo que hay errores de diseño, tanto en el Sistema Nacional Anticorrupción como en la Ley General de Transparencia, que con toda humildad, quienes impulsamos esas leyes, deberíamos estar en un momento de revisar y preguntarnos por qué no estamos logrando una mejoría sustancial en las capacidades institucionales. Creo que es una cuestión importante, creo que es una cuestión que no debemos dejar de revisar. Acabo con una reflexión que comparto plenamente con Lourdes Morales. No lo dijo ella en estas palabras, pero no recuerdo exactamente con qué palabras los dijo, pero la preocupación es la misma. Si algo nos tiene que preocupar en este momento en México es el uso faccioso que se está haciendo de algo que llamamos combate a la corrupción y que en el fondo tiene que ver más con persecución política que propiamente con combate a la corrupción. Esto, por supuesto, no solo disminuye, sino que incrementa la corrupción y nos debe poner muy alertas en lo que está sucediendo en nuestro país y el ataque sistemático a la sociedad civil en este gobierno tiene que ver y pasa por la autoprotección en contra de la corrupción y por la posibilidad de hacer aquello a lo que no está facultadas las autoridades y no hacer aquello que obliga a las instituciones. Creo que estamos en un momento sumamente delicado
en términos de utilizar el combate a la corrupción como un pretexto en contra de quienes se consideran antagonistas políticos desde una perspectiva absolutamente antidemocrática, en el que el otro es considerado enemigo y no parte de un mismo país, parte de una misma sociedad, parte de una misma nación, a quien tenemos que respetar y trabajar con él. Me parece que la revista Clavijero, me parece que no me parece, estoy absolutamente segura que la revista Clavijero, que el ITESO, ha sido una revista, una institución que se preocupa por madurar y por pensar y repensar la realidad política desde la sociedad para convertirse en un elemento de exigencia a la academia, a los políticos y a la propia sociedad civil. Y en ese sentido no me queda más que felicitar a todos aquellos involucrados en este proceso, que nos sigan convocando, que sigamos pensando de manera crítica, de manera responsable, cada quien desde la trinchera en la que estamos, y a quienes nos escuchan el día de hoy o que más tarde nos verán a través de los sistemas electrónicos que nos permiten no solo ver en tiempo real, sino en cualquier momento este tipo de presentaciones. Los invito, que para eso sirven las presentaciones, a leer la revista, a reflexionar, a interactuar con los actores, con los que mencioné y los que no mencioné. Pido una disculpa a los que no mencioné. Ahora sí que no es falta de cariño, es falta de tiempo, pero por favor, entren a leer la revista, a discutirla y a tomar todos posiciones críticas, porque creo que estamos obligados a ella como investigadores, como gobernantes, como sociedad civil, no importa desde qué punto. Muchísimas gracias y una vez más, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Marván. Muchas gracias por sus comentarios y también por ese planteamiento desde la realidad que vivimos en nuestro país. Tenemos ya afortunadamente al doctor Alberto Olvera, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a este evento. Él es investigador de tiempo completo, titular en la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro titular de la Academia Mexicana de la Ciencia y premio al decano de la Universidad Veracruzana del 2007 al 2010. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Olvera. Un gusto escucharlo. Hola, ¿se escucha mi voz? Disculpa. Sí, así es, lo escuchamos, Sí. doctor. No tengo imagen, así que les pido una disculpa muy atenta. Desconozco, hoy tengo problemas técnicos abundantes, perdónenme, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la revista Clavijero la invitación, al ITESO su trabajo denodado en esta área de la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia de tantos años. Soy brevísimo por cuestiones de tiempo. Creo que en México tenemos dos ideas erradas sobre cómo se lucha contra la corrupción. Las dos derivan de un concepto erróneo también de qué es la corrupción. La primera es que la corrupción se combate como problema moral. Es la definición del presidente López Obrador, es un problema moral. Si el presidente es virtuoso, tendremos entonces una especie de cascada de virtud que resolverá los problemas sin necesidad de medidas institucionales o legales. Así que las escaleras se barren de arriba para abajo. Obviamente, esa es una concepción equivocada. No es un problema moral, es un problema sistémico, ¿no? Que evidentemente no se está atacando ni siquiera en este mismo gobierno. La segunda concepción errada también es que la corrupción se combate mediante instituciones y reglas que deben de cumplirse.
Es cerrada no porque en sí misma esté mal, porque uno tendría que decir que la única manera de que funcionen las cosas es con instituciones y reglas, pero está cerrada porque no entiende que la corrupción es intrínseca al sistema político. Es decir, nuestro sistema político en México no puede funcionar sin corrupción. ¿Por qué razón? Porque no existiendo Estado de Derecho, que no lo ha habido antes ni lo hay ahora, no es posible pensar que las reglas formales basten para organizar la acción de los distintos actores, sus interacciones y negociaciones. La corrupción es una manera de puentear una realidad compleja que no se ha tenido nunca un Estado de Derecho y los múltiples intereses en lucha. Recordemos que la política mexicana ha sido básicamente informal, es decir, se rige por reglas no escritas y que se establecen en la práctica. Por eso no es extraño que todas las reformas que se han puesto en práctica en los últimos años no hayan funcionado. El Sistema Nacional Anticorrupción en los estatales no funcionan no porque estén mal diseñados, sino porque a los políticos no les interesa que funcione, porque las instituciones en que se basa el sistema no funcionan ellas mismas. Si no hay fiscalía autónoma, si ninguna de las instituciones que componen el sistema funcionan de acuerdo a su misión, pues el sistema en su conjunto no funcionará tampoco, que es el caso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los esfuerzos importantísimos que vemos reflejados en esta revista, que se han desarrollado desde la sociedad civil, que denuncian sistemáticamente la corrupción sistémica, no van a tener un resultado institucional tangible, es decir, no van a detener el proceso mientras no logremos cambiar sustancialmente el sistema político. Ahora ustedes me dirán, ¿eso quiere decir que quién sabe cuándo se acabará la corrupción? Sí, lamentablemente eso quiere decir. Y por eso es que el gobierno actual, que dice que lucha contra la corrupción, se puede permitir hacer una persecución política contra los enemigos, se puede permitir atacar la corrupción de los enemigos y permitir la de los amigos, se puede permitir la discrecionalidad más absoluta en la vida política sin pagar un costo como lo hace patente el mantenimiento de la popularidad del presidente. Esto nos indicará que la lucha anticorrupción solo será exitosa si se articula con luchas democratizadoras más generales, apoyada en movimientos sociales, apoyada en la defensa de los derechos humanos, apoyando a causas más amplias. Creo que si algo hemos aprendido en estos años es que la sociedad civil no puede intervenir productivamente en la vida política sin alianzas horizontales que trasciendan las agendas temáticas. Este era el mensaje que yo quería mandar. Disculpen la brevedad, disculpen la ausencia de imagen, pero me parece necesario decir las cosas como son. No podemos seguir pensando que reformas institucionales parciales resuelvan las cosas. Vamos a tener que apuntar más alto si queremos tener éxito en un proceso de auténtica democratización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Olvera, por sus comentarios tan precisos como siempre. Pues ahora la idea es abrir un poco una ronda de comentarios, de preguntas. Los y las invito a que lo hagan por el chat, o si alguien gusta levantar la mano, también las autoras y los autores pueden intervenir en este punto. No sé si lo desean. Creo que acá tenemos en el chat una pregunta de Dulce. Dice, según lo dicen, hay que cambiar la forma en la que se emprende y se entiende el combate a la corrupción desde lo general de las instituciones hasta lo particular de servidores o individuos. En ese sentido, ¿cuál consideran que debe ser el papel de los medios de comunicación en esta área? ¿Seguir denunciando, empujar más alguna agenda? Muchas gracias. No sé si juntamos un par, juntamos la de Rosa María Cruz Lesbros con esta pregunta. Adelante, por favor. Yo lo que quería comentar es respecto a las reflexiones de Lourdes y de María, a las cuales me da mucho gusto compartir este panel y este ejercicio por luchar un poquito contra la corrupción, es
precisamente el rediseño que debemos hacer después de 7 años. Hay cosas que no pueden funcionar tal y como la ley lo prevé actualmente. Tenemos un nuevo comité de participación ciudadana que apenas fue elegido la pasada semana, y que la idea era que hubiera una curva de aprendizaje y que se fuera aumentando, y ahorita es borrón y cuenta nueva, y volver a empezar a tejer con perfiles que no son para nada los primeros 5 que iniciaron el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, hay que echarle todas las ganas desde la sociedad civil, porque ese punto creo que sí quedó claro, ¿no? La interacción que el Comité de Participación Ciudadana debe respetar lo que la sociedad civil, a través de la academia, a través de las organizaciones, estemos puntualizando, ¿no? Y estemos exigiendo para que ellos, como representantes nuestros, conduzcan a mejor puerto. Hay muchas cosas que hay que cambiar desde las propias instituciones que combaten la corrupción, y hay muchas cosas que cambiar en cómo trabaja el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva. Creo que ese diseño quedó un poco como un alebrije medio chistoso, y cómo funciona la Secretaría Ejecutiva en su interacción con el sistema en su conjunto y con el Comité de Participación Ciudadana. Me parece que esos 3 puntos son muy importantes de hacer, y que ojalá y el nuevo Comité de Participación Ciudadana que está arrancando se acerque y nos permita acercarnos para poder enriquecer estas estrategias de combate a la corrupción. Muchas gracias por este esfuerzo a todos los que coordinaron, José, Jorge, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted también por su participación. Bueno, ahorita no he recibido más preguntas por el chat, nadie ha levantado la mano, entonces no sé si alguna de nuestras ponentes o nuestro ponente Alberto Olvera quieran contestar o reaccionar a este comentario y a la pregunta que nos dejaron sobre el papel de los medios de comunicación. Adelante, por favor, doctora Lourdes. Sí, gracias. Yo creo que en cuanto a los medios de comunicación, pues ahorita la batalla principal es defender la libertad de expresión. Estamos en un sexenio con el mayor número de asesinatos a periodistas y a defensores de derechos humanos. Entonces, creo que hay 2 desafíos. Primero, defender la libertad de expresión, y segundo, no quedarse con los dichos de la mañanera, estar ejerciendo el derecho a saber para contrastar y exhibir información de calidad. Y ahí también viene la defensa al derecho a saber, porque ya hubo un intento de embate y de desmantelamiento al INAI, al menos discursivamente. No hemos visto todavía la iniciativa, pero ya sabemos que en esta administración se doblan las apuestas, ¿no? Cuando hay resistencia. Entonces, pues creo que es una alerta. Quiero nada más comentar en cuanto a lo que decía María Marván. Yo creo que más que pensar en errores de diseño, sin duda los 2 gobiernos han boicoteado el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Transparencia, que no se ve. En estos años, dado que han sido casos locales, pues no hemos sido muy conscientes, creo yo, del desmantelamiento que ha habido a los órganos de transparencia en los estados. De hecho, nada más en Veracruz metieron a la cárcel, saliendo a la comisionada presidenta, y a los otros 2 los obligaron a renunciar. En Morelos los trataron de desmantelar. En Oaxaca pasaron una iniciativa para renovar y poner un órgano a modo. Y estos casos los estamos viendo en distintos estados. Entonces, sin duda, la Ley General de Transparencia es una ley maximalista exhaustiva, pero lo es peor la implementación que se ha hecho de la misma, a través de unos lineamientos absurdos y a través del manejo de una plataforma que lejos de facilitar el derecho a saber, lo ha burocratizado. Entonces yo creo que hay que evitar esta burocratización del derecho a saber y hacerlo mucho más fácil y accesible a toda la población. Y por último, el diseño en cuanto a la participación de los comités. Sin duda, desde que se aprobaron las leyes, hubo los distintos intentos de los partidos políticos por debilitar al máximo esta instancia. Y sí, es una instancia sumamente debilitada.
a nivel de presencia pública quizá fuerte, más en unos estados que otros, pero estructuralmente, pues la verdad es que no tienen muchas herramientas. Entonces, pues el reto está en ver cómo se acompaña o cómo, pues sí, se llega a discutir, como se trató de hacer en Jalisco, el sistema estatal anticorrupción 2.0. Lo malo de abrir esa puerta es que puede pasar lo que sucedió en Jalisco. Abrir la puerta es otra vez pasar al control político de las instancias que lo integran. Entonces, volver a discutir las normas, tiene sus riesgos. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Morales. No sé, doctora María Marván, si también quiera reaccionar al comentario, a la pregunta sobre medios de comunicación. A ver, de manera muy rápida reacciono a las dos cosas y a la intervención de Lourdes. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación tienen responsabilidades, son, digamos, un puente necesario entre la opinión pública y la opinión publicada. Denunciar tiene una función, pero denunciar no resuelve. Y eso es lo que hemos visto. Creo que no faltan denuncias a prácticas corruptas, pero muchas veces las denuncias quedan en nada y son mediatizadas. Ayer tuvimos un ejemplo muy lamentable. Frente a los Pandora Papers, la reacción del presidente en la lógica de la mejor defensa es el ataque, nos dice que pues sí, hay 4 personas relacionadas con su gobierno, un senador no es necesariamente parte de su gobierno, pero 4 personas vinculadas con Morena, pero que Raúl Salinas robaba más. O sea, perdón, pero yo no estudié ciencias de la comunicación, pero muchos de ustedes sí, es la construcción perfecta de un distractor. Sí. O sea, no le voy a entrar al tema que me ocupa, le doy la vuelta y volteen a ver todo lo... Ni siquiera Raúl Salinas está en los Pandora Papers. No sé si porque no lo encontraron o porque no está, me da igual. Pero lo que yo puedo decir es, no importa lo mal que suceda hoy, porque los otros eran peores. Y la gente se queda con esa lógica y muchos reporteros, muchos medios de comunicación caen en el garlito. Entonces, creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es muy grande. Difiero de Lourdes, yo creo y lo he dicho y sé que no le gusta y sé por qué no le gusta. Creo que hay errores de diseño muy fuertes y además hay errores de implementación. Ciertamente, abrir el diseño tiene riesgos, pero yo creo que no abrirlo tiene más riesgos. Tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Nacional de Transparencia requiere de una revisión para tratar de ver cómo sí puede funcionar. Y ni modo, el neoinstitucionalismo nos dice que el diseño institucional es muy importante. Lo que creo que urge reconocer, y no es culpa de nadie, es una realidad, creo que se intentaron buenas propuestas, pero no han funcionado. Lo que tendríamos que ver es cómo podemos incrementar las posibilidades de que esto funcione. Pongo un ejemplo muy claro con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción y no me va a dejar mentir Rosa María. La forma en la que se diseñó la presidencia rotativa, junto con el escalonamiento en el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, no funcionó. Simplemente porque se asumió que todos iban a querer ser presidentes. Y hemos tenido renuncias de gente que se fue porque no quería ser presidente. ¿Sí? El Sistema Nacional Anticorrupción se diseñó pensando en que los titulares
de todas las instituciones involucradas que ya mencioné y no voy a repetir, iban a tener como una preocupación central de su quehacer el combatir la corrupción. Y lo que hemos visto en estos 7 años es que eso no es cierto. O sea, no me digan que hoy la Fiscalía General de la República le preocupa combatir la corrupción. Díganme dónde está la Fiscalía Anticorrupción y qué acciones concretas ha tomado y de qué manera el fiscal las ha impulsado. Pues no, creo que no podríamos decir eso. Entonces, creo que con toda humildad y asumiendo los riesgos que significa revisar un diseño institucional, creo que si no lo hacemos, no vamos a avanzar mucho. Citaré para concluir la famosísima frase de Einstein: si haces lo mismo y esperas resultados diferentes, pues esto por supuesto no lo dijo Einstein, lo digo yo, mejor jálate una sillita porque te vas a cansar de esperar, ¿sí? Creo que lo que dice Alberto Olvera, mi compañero y amigo a quien estimo mucho, tiene toda la razón. El combate a la corrupción no es un problema de moralidad ni de buena voluntad. Mientras no entendamos que, vuelvo al enfoque neoinstitucional, a ver por qué estructuralmente hay tantos espacios para la corrupción, no vamos a poder avanzar. El discurso anticorrupción suele ser muy moralista y aspiramos a tener un sistema político libre de corrupción. No existe en el mundo un sistema libre de corrupción, pero sí existen sistemas políticos que logran controlar mucho más las manifestaciones corruptas y las acciones corruptas y logran castigar a los corruptos y por lo tanto hay una mucho mejor implementación de políticas públicas que identifican y castigan tanto las conductas corruptas como los funcionarios corruptos. Yo con eso concluiría y una vez más agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, doctora Marván. Pues bueno, las ponentes y el ponente nos dejan sobre la mesa una serie de cuestiones sumamente interesantes para seguirlas debatiendo y para seguir pensándolas, que yo creo que nos viene muy bien en términos del clavijero y de lo que se está haciendo acá, cuando nos planteamos en el clavijero como esos divorcios entre la agenda gubernamental y la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y rescataría acá 3 elementos o 4 elementos, mejor dicho, que nos ponen sobre la mesa para seguir debatiendo, que uno es las construcciones institucionales en torno a las luchas anticorrupción, ¿no? Y dónde estamos realmente al respecto de eso. Obviamente la corrupción, que también tiene que ver con muchas prácticas naturalizadas, ¿no? Que no solamente sirven, digamos, desde la función pública, pero que allí están. Además, los usos políticos propiamente del término, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con corrupción y que muchas veces se vuelven a veces en procesos de legitimación por un lado o de descalificación de un contrario por el otro. Y bueno, esto nos lleva, por supuesto, a de repente preguntarnos acerca de dónde están estos procesos que realmente lleven un real combate sobre la corrupción y no como de simulaciones que podemos estar observando en nuestra realidad, ¿no? Entonces, estos 4 elementos me parece que son sumamente interesantes para seguirlos debatiendo y platicando, y qué bueno que el clavijero nos dio en primera instancia para trabajar en estos puntos, para poderlas debatir, para podernos exponer. Les agradezco muchísimo a nuestras ponentes, la doctora Lourdes Morales y a la doctora María Marván, al doctor Alberto Olvera. Una vez más también reitero mi agradecimiento a cada uno y una de nuestras autoras y autores que estuvo en el clavijero. Sin ellas y sin ellos no hubiera sido posible llegar a este documento. Una vez más a la Oficina de Publicaciones, a nuestra querida Cata González del CIFOBIS, que nos ha llevado en este proceso, a José y a mí también.
al equipo editorial una vez más y al comité científico. Les recuerdo una vez más, está toda la información de este clavijero y de los anteriores números en clavijero.iteso.mx. Agradecemos pues a todos también quienes asistieron a este evento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. No me queda más que despedirme, desearles una buena tarde y nos vemos muy pronto. Hasta luego y buenas tardes. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Gracias, buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.